Esto es Con M de México, el podcast de la música mexicana. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto darte la bienvenida a un episodio más de Con M de México. Ya en este segundo episodio de la segunda temporada. Gracias por seguir sintonizando nuestro programa. El día de hoy tenemos una entrevista muy especial que realizamos a Juan Vázquez, director de la Orquesta de Cámara del Sinsuni en Michoacán. Una orquesta de cámara relativamente nueva, pero que está forjando una gran trayectoria y una gran labor musical junto a su director, un gran compositor joven y que la verdad pues tiene un talento increíble para la música. Vamos a platicar un poco de la historia de la orquesta, de las ideas que tiene Juan, no solamente como director, sino también como compositor, como músico en general. Creo que será una entrevista que nos pondrá a pensar. Quizá algunos podríamos estar o no de acuerdo con algunos de los puntos de vista de Juan, pero creo que por lo menos nos pondrá a reflexionar y a pensar un poco en algunos puntos de vista que nos muestra en esta entrevista. Espero que la disfrutes. Como siempre, recordarte, invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales, bien sea que nos estés escuchando en la transmisión en Facebook, en YouTube o en alguna de las plataformas digitales como lo son Spotify, Apple Podcast, etcétera, etcétera. Nos puedes encontrar en Facebook como Con M de México el podcast, también como Canal Cultura México. Te invitamos a que sigas consumiendo el contenido que estamos creando para ti. También aprovecho para invitarte a que sigas mis redes sociales personales. Ahí estarás conociendo algunas otras cositas. Y ahora sí ya, desde la primera temporada quería preparar algunas cápsulas especiales sobre música. Ahora sí ya estoy preparando las primeras y las estaré posteando en algunas de mis redes. Me encuentras tanto en Facebook como en Instagram como Michelle Vega Piano. Así que también me gustaría invitarte a que me sigas por ese medio. Y bien, no me queda más que invitarte a que escuches esta entrevista que realizamos en CONEME de México a Juan Vázquez, director de la Orquesta de Cámara del Sinsuni. La entrevista en Con M de México. Es un gusto en CONEME de México recibir esta tarde a Juan Vázquez, director de la Orquesta de Cámara del Sinsuni. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Michelle. Muy bien. ¿Y tú? Gracias por la invitación. Bastante bien. Comentarle al público, tuvimos un problemita técnico. Ya llevábamos avanzada la entrevista, pero tuvimos que reiniciarla. Te agradezco bastante, no solamente por aceptar la invitación, sino también por la paciencia de retomar esta entrevista. Era muy interesante lo que llevábamos. Trataré de recordar lo que estábamos hablando para poderlo presentar, porque creo que es en demasía importante para el público de CONEME de México conocer desde el inicio de tu trayectoria hasta donde estás formando esta orquesta. Entonces, nuevamente preguntarte, platícanos un poco acerca de tu interesante trayectoria musical, por favor. Sí, pues yo soy originario de La Piedad, Michoacán. Ahí comencé a estudiar piano a los 5 años de edad con el maestro Saúl Heredia, prácticamente el único pianista del pueblo. Con él estuve pues estudiando como hasta los 11 años de edad. Yo estoy muy agradecido con él, pues simplemente me mostró la música. Después llego a vivir aquí a la ciudad de Morelia, donde estoy ahora también residiendo, y entro al Conservatorio de las Rosas a cursar la secundaria. Y también ahí empiezo a estudiar música en la parte de los programas musicales del Conservatorio de las Rosas, ¿no? Continúo con el piano y empiezo a interesarme por la composición. Eh, Ahí conozco a Jorge David García Castilla. Él estaba estudiando en ese momento, terminando de estudiar composición ahí en el Conservatorio de las Rosas, y pues me convertí en su estudiante de composición. Posteriormente, tanto él como yo nos vamos a la Ciudad de México, él a continuar sus estudios de posgrado en la UNAM, maestría y doctorado en musicología, y yo a estudiar el bachillerato allá.
Entonces sigo estudiando con él en clases particulares, composición, armonía, contrapunto, formas, historia de la música, etcétera. Y realmente ahí obtuve, yo diría que todas las bases que me hacen ser lo que hoy puedo ser, ¿no? Cosa que por lo que estoy muy agradecido con él. Después, por asuntos de la vida, cuestiones familiares y pues la historia de siempre de que la música no es una profesión real, por compromisos familiares estudié Derecho. Yo soy licenciado en Derecho, titulado y todo por la Escuela Libre de Derecho. Y bueno, ya cuando estuve estudiando Derecho no dejé las clases de composición con Jorge David, también diría que él me dejó a mí, fue una suerte de mutuo acuerdo de que ya se terminaran estas clases y seguí yo trabajando en el piano y en la composición solo, ¿no? Fue un momento muy importante para mí porque enfrentarse ya a una composición sin un tutor, sin alguien que te esté revisando y hacerse responsable de las decisiones que uno tiene solito, insisto, sin que te estén revisando, porque luego también se da mucho esto, ¿no? En el ámbito académico lo veo mucho, ¿no? Colegas que ya hasta son mayores que yo y siguen tutoreándose y tutoreándose y tutoreándose y hasta un año en una obra y cosas así, muy curiosas. Yo creo que es importante también animarse nada más a ser uno. Entonces, yo me enfrenté a esto en ese momento y seguí de manera autodidacta, forjando mi composición a base de ensayo y error. En ese periodo compuse varias obras que ahora no estimo mucho y que de hecho casi que prefiero olvidar, pero bueno, me sirvieron mucho para entender muchas cosas que hoy me permiten componer de otra manera. Después de estudiar Derecho y egresar todo, recibirme, ingreso a estudiar composición al Centro de Investigación y Estudios de la Música, el CIEM, ahí en la Ciudad de México, en la licenciatura en Composición y Teoría Musical, es como se llama. Estuve estudiando 2 años. Propiamente en esos 2 años abarqué toda esta parte teórica y técnica de armonía, formas, contrapunto, análisis, historia de la música. También pues fue muy importante para mí regresar a un espacio de estudio formal de la música con otros compañeros músicos, etcétera. Después de haber estado yo entre puro abogado, fue importante. Pero bueno, llegando ya después de cursar estas cosas, digamos, técnicas, llegando a la parte creativa, a la parte de composición, propiamente la licenciatura, decidí darme de baja porque había muchas contradicciones, había muchas oposiciones entre la postura de la escuela, los maestros de composición y lo que yo esperaba de la música. De alguna manera siento que siempre hablamos idiomas distintos, nunca nos logramos entender. Creo que no, ni yo les entendí ni ellos a mí. Se esperaba de mí que compusiera de otra manera, muy, muy semejante pues a los estilos del ya muy pasado siglo XX, ¿no? A veces pareciera que el siglo XX sigue vivo, pero no, la verdad es que no, ya está muy, muy pasado. Y bueno, pues por eso decidí darme de baja y seguir yo mi camino. Después de esto me voy a vivir a la ciudad de Oaxaca. Allá conozco a miembros de la Camerata Oaxaca, que es la orquesta de cámara que toca en el Centro Cultural San Pablo. Una orquesta que estimo mucho, de músicos muy talentosos y muy entregados sobre todo al quehacer de tocar la música folclórica oaxaqueña, de la cultura oaxaqueña, la música regional, no solo el repertorio clásico, sino también muy preocupados por todo el rescate y, digamos, enaltecimiento de la música regional oaxaqueña. Estuve pues conviviendo con ellos, los principales de la orquesta, que tienen un cuarteto de cuerda también, estrenaron mi primer cuarteto de cuerda, les gustó, me pidieron componer para la camerata, así lo hice, compuse 2 obras. Y bueno, pues salió muy bien, hicimos buenas amistades, el estreno estuvo muy bien. Y después de esto regreso a la Ciudad de México, ya con nuevas perspectivas. Ahí en la camerata tuve la oportunidad de estar dirigiendo con ellos. También en la Ciudad de México tuve la oportunidad de dirigir un par de veces a la Orquesta de Cámara de la Ciudad de México con obras mías también. Y esto pues me dio una nueva idea, ¿no? De conformar una orquesta de cámara, por lo tanto me di a la tarea de crear un proyecto muy bien fundado, etcétera, que fuera atractivo para la iniciativa privada
y en acercamientos con Sala Chopin, que es esta tienda de pianos e instrumentos musicales, Academia de Música en la Ciudad de México, que tiene su sede ahí en la Condesa, pues les presenté este proyecto, les gustó mucho. Ellos ya tenían proyectado en Morelia un centro cultural, mismo que se está, digamos, llevando a cabo, o sea, todavía no inaugura, pero es un proyecto que está caminando con miras a estar abierto el año que entra, más o menos en un año, que se llama Allende 637 en la ciudad de Morelia. Entonces, a ellos les gusta la orquesta como una propuesta que complemente este centro cultural y lo aceptan, lo apoyan y empieza ya este patrocinio total de Sala Chopin, que han sido espléndidos con nosotros, han sido realmente unos mecenas del arte con una vocación humana enorme, muchísima sensibilidad y sobre todo ante esta crisis de la pandemia, el apoyo ha sido incondicional y es así que la Orquesta de Cámara del Sinsuni se funda el 3 de febrero de este año acá en la ciudad de Morelia con el patrocinio de Sala Chopin. Y bueno, pues ha sido un proyecto muy interesante, muy emocionante, que tiene como principal objetivo apoyar a los músicos integrantes, a los jóvenes que están ahí. Hay de varias edades, pero sobre todo tenemos jóvenes o digamos músicos que están empezando su proyección, ¿no? Al igual que yo, eso es increíble, que todos estamos apoyándonos y también tenemos el propósito de estar incluyendo composiciones nuevas, obviamente no solo mías, sino también de otros compositores, y así lo hemos hecho. Sobre todo se ha tocado hasta ahora de compositores michoacanos, porque también en este ir y venir de algunos lugares a otros y estar probando suerte, pues me doy cuenta que muchas puertas de ensambles ya consagrados están cerradas, ¿no? Privilegian mucho la música de los muertos, lo cual es bueno, porque los muertos pues fueron grandes compositores, ¿no? Pero pues ya, o sea, si yo digo, si a Vivaldi lo toca o no, la Orquesta X de tal Ciudad de México, pues igual lo están tocando 700 orquestas más en Europa, ¿no? En cambio, para un Claro. compositor emergente es una gran diferencia. Entonces, estos son los propósitos de la Orquesta de Cámara del Sinsuni. Y ahí va este proyecto, que es, digamos, en donde estoy en este punto ahora como director y compositor residente de esta orquesta. Muy importante, sí, bueno, resaltar nuevamente la labor tan importante que realiza Sala Chopin al estar patrocinando este proyecto. Habla mucho no solamente de la calidad musical que tienen ellos como academia, como tienda de instrumentos, sino también la calidad humana y la sensibilidad al arte al poder dar un apoyo a proyectos como este que son no solamente interesantes, sino lo acabas de decir de la manera correcta. Vivaldi lo pueden estar tocando ahorita 700 orquestas, pero un compositor nuevo, un compositor nacional, si una orquesta le abre las puertas, es un cambio enorme para él como compositor, porque muchos se quedan o nos hemos quedado, yo también me gusta componer, pero luego terminas y dices, ok, ¿y para qué lo compongo si no me van a dar la oportunidad de presentar lo que estoy realizando? Esto también Claro, hace que la curva de composición baje, porque ya no tienes un por qué componer. claro, sí, completamente. Y también muchos espacios que se abren a los compositores nuevos requieren demasiados estándares de credenciales académicas, sobre todo, ¿no? Muy vinculadas a credenciales, que no necesariamente son siempre un acreditamiento de calidad, de sinceridad, de humanidad, de calidad artística, vaya, a veces lo serán, a veces no, pero se vuelve ya más una burocracia, ¿no? Que eso digo es muy común ya en Claro, esta época postmoderna, neoliberal, como muchos lo llaman. Yo hasta digo, estamos como en la resaca del positivismo, pero bueno, en esta época es muy importante las credenciales, ¿no? Más allá de lo que tú puedas hacer, más bien quién dice que lo puedes hacer. Y en muchos de estos foros hay muchos estándares, tanto estéticos, ¿no? Sobre todo estéticos, o sea, también eso es importante. Nunca hay que olvidar que en un concurso, que es luego la manera en que uno puede llegar como compositor emergente a que te toquen la música, en un concurso es componer como al jurado le gusta que compongas. claro.
La pregunta es si a ti te gusta componer así, si a uno mismo le gusta componer así, ¿no? O sea, porque que pierdas un concurso no quiere decir que seas mal compositor, quiere decir que no compones como el No. jurado le gustaría que compusieras o como ellos creen que se debe componer. Pero eso es muy relativo realmente, ¿no? Entonces es importante abrir nuevos espacios, digo, porque también, tampoco voy a mentir, también hay, digamos, ciertos filtros para la orquesta, valoramos varios los trabajos que incluimos en el programa, pero no son los mismos estándares quizás, ¿no? Que se piden en otros tipos de foros. Lo importante es que haya muchas ofertas, porque si hubiera tantas ofertas como esta, o sea, muchas más en todo el país, para que pueda sonar la música de compositores emergentes, estoy seguro que cada quien iría encontrando su espacio, ¿no? Aparte, vas por un tema muy interesante, ¿no? La importancia de buscar tu propio sonido dentro de la música. O sea, no solamente en el momento de componer, también en el momento como intérprete, creo que es muy importante el poder encontrar lo que a ti te identifica. Lo mencionábamos hace rato, la personalidad del músico. En el caso del compositor, bueno, lo va a redactar dentro de la obra. En el caso del intérprete, pues creo que también va por el mismo lado, ¿no? A final de cuentas, gran mayoría del público que tenemos en Coneme de México son músicos, y es una cosa que hemos tratado de tocar a veces en el programa, ¿no? El buscar tu propio sonido, el buscar realmente lo que quieres mostrar y no irte por el estándar de lo que quieren que muestres o lo que quieren que toques. No sé Sí, cómo lo ves tú. eso que dices es importante porque además el estándar, ¿no? O sea, el estándar, estandarizar, normalizar, homogeneizar. Eso es algo característico del modelo capitalista y neoliberal, porque, por ejemplo, tú hablas de recursos humanos, ¿no? Tú eres, vamos a suponer, el director de recursos humanos de una empresa. Ve nomás lo que estoy diciendo, recursos humanos, no personas. Estoy hablando de recursos. Cursos. Para que eso sea útil, para que haya un flujo de recursos humanos, necesitamos que los humanos sean estandarizados. Yo lo vi mucho también estudiando derecho. O sea, yo puedo ser un gran abogado, pero tengo un conocimiento estándar. Y entonces, si a mí me corren por un problema, meten a otro igual que a mí. Es lo Claro, mismo, ¿no? Entonces, yo necesito un estándar. Y claro que eso es importante, ¿no? O sea, en las orquestas, claro que hay un estándar. O sea, tienes que saber leer, tienes que saber afinar. Bueno, pues tocar tu instrumento, ¿no? Vaya. Pero también hasta qué punto el estándar más bien nos revela que estamos siendo nosotros producidos y somos un producto de consumo para quienes necesitan cierto benefactor, ¿no? Lo irónico de todo esto es que esa corriente que está muy ligada a una producción económica, sí, o sea, es como lo mismo, necesito que todas las leches de X marca sean iguales, toda mi producción es estandarizada. Entonces, todos los egresados de tal escuela de contabilidad saben lo mismo. ¿Cómo llegó esto al arte? ¿Cómo es posible que esto haya llegado al arte, no? Al punto en que los pianistas, los violinistas, los cantantes también están estandarizados. Y yo estoy de acuerdo en que debe haber un estándar técnico, porque la técnica nos hará libres. La técnica es importantísima. La pregunta es, ¿qué hacemos con la técnica? Ya que tenemos la claro. técnica, ya que eres dueño de tus manos, ya que eres dueño de tus recursos, diría Roberto Bolaño, hablando una vez de Baudelaire, o sea, ya que un artista es dueño de sus recursos, soy dueño de mi vibrato, soy dueño de mi manejo del arco, hago realmente lo que quiero, ahora, ¿qué hago con eso? Entonces empiezan a llegar otro tipo de cosas que yo me he topado últimamente que se me hacen muy curiosas. Por ejemplo, ¿no? Que te dicen, es que así no se toca Mozart. Ah, caray, entonces, ¿cómo se toca Mozart? Ah, pues es que se toca así. ¿Por qué? Y una cosa es que te demuestren históricamente que así tocaba Mozart. Pero yo, ¿por qué tengo que tocar como tocaba Mozart? Al final él publicó sus obras. Y si las publicó, es para que las toquen los demás. Y entonces, pues ya cada quien que la toque como quiera. Y a mí me llama la atención porque de pronto me he topado con colegas que se lo toman muy a pecho, ¿no? Es que no debes usar el pedal en Bach, es que no debes hacer, es que el trino en Haydn es así, ¿no? ¿Por qué?
¿por qué es así? ¿Por qué no puede ser de otra manera? O sea, al final, se me hace curioso porque yo estudié Derecho y pasé años estudiando el deber ser, y el deber ser llega a un problema filosófico tan profundo porque que una cosa deba ser depende de que alguien diga que así debe ser. Las cosas no deben ser por naturaleza. La naturaleza es. El deber ser siempre es una ocurrencia de alguien y por eso es muy delicado qué se nos ocurre que deba ser. ¿Qué cosas merecen ser normadas para deber ser de una manera u otra? Pues solo las más importantes. Por ejemplo, no debes matar a los demás, no debes robarle a los demás. Cosas graves, ¿no? No debes golpear a tus hijos, debes respetar esto, o igual y cosas un poco más encima, ¿no? Debes pagar los impuestos, etcétera. Pero es peligroso hablar del deber ser. Entonces, cuando yo entro a un mundo, de nuevo, a este mundo musical, y me encuentro con improntas, o más bien imperativos de, no debes tocar Bach así. ¿Y quién se muere? Pues nomás no lo escuches, ¿no? O sea, si no te gusta, no lo escuches. Pero ¿por qué debe ser así? Y estas cosas, de pronto en la escuela sí se transmiten, en la escuela de música. Y ves a un cúmulo de artistas con muchísimas ideas de cómo deben ser las cosas, cuando realmente no deben ser así. Es algo absolutamente intrascendente, ¿no? Digo, quizás por no Aparte, hacer creo que no ganes los concursos, ni ganes las becas, quizás. Y uno debe tomar decisiones. Pero hay que estar conscientes de que eso no es verdad, que eso es un invento y que esas cosas cambian y mutan. Y no siempre es igual, o sea, la historia va cambiando, las posturas de lo estandarizado son distintas. Yo creo que más bien la educación artística debe ir hacia hacer obvio esto, que el artista, el intérprete, por ejemplo, un verdadero intérprete, lo que hace es desentrañar el sentido de la partitura que él quiere, eso es interpretar, desentrañar el sentido de las cosas. Pero como a él lo necesite, como él o ella necesiten expresarse realmente, porque además yo creo que el arte más honesto es el que más le vibra al público. Eso creo claro. yo, que la libertad inspira mucho más al público que el cumplir estándares que al final solo son valorados en una minoría de élite, la verdad. Y lo dijiste, y tomas decisión si lo que quieres hacer es para la élite o para el público, Claro. o para ti, ¿no? Que también existiera la otra posibilidad. Yo hablo mucho con mis alumnos de lo que comentabas ahorita, ¿no? Yo creo que el músico es como un traductor, pero a la vez que un traductor no lo hace literal el texto, sino te enfocas en ver el contexto de lo que está escrito, pues debemos de hacerlo de igual manera dentro de la música. O sea, no lo puedes tomar todo tan literal y tan a la escrito, incluso a veces con ciertos fraseos o con algunas marcas a lo mejor que de pianos y que tú mismo dices, yo creo que ahí no lo pudiera ser diferente. Eso también creo que hace un proceso creativo más grande dentro del intérprete. Pero también pasa algo muy curioso, y no sé si tú has visto esta situación. A veces termina la carrera y a los 2, 3 meses el alumno ya no sabe qué tocar, porque está acostumbrado a que el maestro le dé el repertorio y simplemente toca lo que le va dando el maestro, lo que le va dando el maestro y punto final. Y cuando ya quiere montar un propio repertorio por su propia cuenta, ni siquiera sabe realmente lo que le gusta tocar. Y creo que también en esa parte debería de cambiar un poco el entrenamiento musical académico. No sé si te ha tocado ver esta situación también a ti. Sí, lo he visto sobre todo mucho más, digo, por lo que me ha tocado vivir en la composición, pero sí, esta dependencia del tutor, ¿no? Claro. Yo digo, entonces, ¿cuándo se alcanza la mayoría de edad artística? ¿Cuándo empiezas tú a ser ese artista que querías ser cuando eras más chico? Eh, Claro.
igual se me puede acusar un poco de irreverente, pero yo creo que es muy importante que uno busque su camino. O sea, yo a nadie le diría que deje de cultivarse en un sentido técnico, ¿sí? O sea, si ya egresaste, vas a hacer la maestría y quieres mejorar tu técnica y educarte más, está muy bien, pero que eso nunca signifique que tú cedas tu personalidad y tu albedrío y tus ilusiones a una tutoría, ¿no? Eh, es muy importante seguir educándose en lo técnico, pero esto que dices tú, como el ya no sé qué hacer, a dónde encamino mi libertad, es terrible, porque al final el arte es sinónimo de creación, ¿no? Si bien un intérprete no compone, sí está creando, por supuesto que está creando su versión de Claro. una obra, ¿no? Y la creación debe ser libre, la creación debe ser libre, siempre, en la medida de lo que se pueda, incluso si te encargan algo, ¿no? Si te dicen, quiero que toques para este concierto esta obra, bueno, pero déjame, yo la voy a tocar de esta manera libre. Siempre hay que buscar lo que más se pueda de libertad en la creación. Y esto que dices, te digo, lo veo en los compositores también. Siempre te están tutoreando. Luego a mí me preguntan, oye, ¿y quién te está tutoreando? ¿Quién te revisó esta obra? Pues nadie, ¿no? Nadie me la revisó, y habrá quien se infarte, pero yo creo que aprendo más así, ¿no? También tengo 26 años, ya tendré 50 y ya quién sabe cómo compondré a los 50, ¿no? Si sigo por este camino. O sea, como que siempre como artistas tenemos esta creencia de que la interpretación o la composición que estás haciendo hoy deben ser la gran interpretación o la gran composición de tu vida en este momento cuando nos falta mucho o siempre falta mucho, ¿no? O sea, siempre falta mucho, a menos que ya te digan que ya se va a acabar todo, pero sobre todo a los jóvenes artistas, que son los que podemos tener estas dudas, pues falta realmente mucho, ¿no? Y hay que tener coraje para arriesgar, para atrevernos a equivocarnos en decisiones personales y así forjar una personalidad propia, ¿no? Eso creo que es muy importante, tocar como uno quiera. Aparte, bueno, también como jóvenes, como lo dices, no solamente, creo que también existe ahorita el apetito de la creatividad y el apetito de buscar algo que si te cierras por tanta ideología, puedes perder grandes años en los que a lo mejor puedes tener un proceso creativo más interesante que, como lo decías tú ahorita, que en un proceso ya de alguien de 50, 60 años, será un proceso interesante ahora por lo aprendido en el camino. Pero ahorita la juventud creo que nos logra ciertos acercamientos a un nivel de búsqueda bastante interesantes que Sí, nos pueden permitir hacer un camino igual de interesante en la música. sí, y también algo importante es que si de joven uno empieza a cultivar el hábito de la libertad creativa, quizás de viejo uno no envejezca realmente. O sea, yo, por ejemplo, lo veo mucho en Beethoven. Si uno estudia a Beethoven, sus obras, está siempre la exploración hasta el último momento, pero porque se Claro, nota que él nunca envejeció en ese sentido. es Porque como cierto. no se volvió un compositor cascarrabias que decía que no, que esas formas no. O sea, siempre se cuestionó a sí mismo, más que lo que te puede cuestionar un maestro, ¿no? Uno debe volverse el estándar propio de cuestionamiento, más que un externo, porque al final las preguntas propias son las que resuenan más eh, este, en, en cada quien, ¿no? Eso es importante. Eh, pero además, bueno, vamos a pensar, muchos grandes artistas de la historia lograron grandes obras muy jóvenes, e incluso por la época se morían muy jóvenes. O sea, yo no veo a Miguel Ángel pidiendo tutorías. Simplemente cuando uno cree que ya puede hacer algo por sí mismo, lo que digo, cuando uno tiene cierto dominio técnico, ni siquiera el 100% del dominio técnico, algo del dominio técnico del instrumento que te permite tocar cierta obra. Vamos a suponer un violinista que dice yo puedo montar ya bien el concierto número 3 de Mozart. Obviamente siempre se va a poder hacerlo mejor, pero ahorita lo puedo hacer bien. Bueno, pues voy a explorar.
¿qué puedo hacer con mis manos? Mis manos que me permiten hacer fuera de estos estándares que me enseñaron, ¿no? Cosas tan sencillas como hasta salirte de un tempo acostumbrado, etcétera. Eso aplica para muchas cosas. Un compositor, yo tengo cierto dominio de la composición, voy a hacer lo que yo quiera y que nadie me revise. Voy a enfrentarme yo solo a estas terribles dudas. ¿Debe durar tanto esta sección? Ya me excedí. ¿Aquí debía entrar el oboe o no debía entrar el oboe? ¿O mejor era la flauta? Y que uno solo se carcoma por esas preguntas y uno solo las responda y poco a poco se afiance la personalidad. Esto me recuerda mucho a un libro de Rainer Maria Rilke, el famosísimo Cartas a un joven poeta, ¿no? Que en la primera carta, este chico, este poeta joven que le escribe pidiendo la asesoría, le dice, pues le manda unos poemas, maestro, Rilke ya siendo un poeta consagrado, le mando mis poemas a ver cómo los ve, y Rilke le dice, no vuelvas a hacer eso, estás tan joven que lo último que tú tienes que hacer es andar pidiendo opiniones. Quédate tú solo, escribe poesía solo de todo lo que veas alrededor de ti, de tu propia vida. No escribas de amor, no escribas de estos temas comunes que son muy difíciles. Escribe de lo que es tu vida, de tu casa, de tu entorno, de tu realidad. Y si tu realidad no es suficientemente rica, quiere decir que tú no eres lo suficientemente poeta. Y dedícate a otra cosa. Pero escribe de ti para que se afiance tu personalidad y no le andes preguntando a los demás qué opinan de tu poesía. Eso se me hace muy importante también. El problema en la música, Importantísimo. sin duda, es que la música tiene una dimensión técnica fuertísima. O sea, el músico está exigido como un deportista. Sí, hay una parte técnica de entrenamiento, escalas, arpegios, estudios, dominio del cuerpo, ¿sí? De lo corporal, de lo escénico. El compositor también, o sea, hay muchos corales que hacer y muchas fugas que componer y muchos contrapuntos que componer para llegar a un cierto dominio de cierta música, por supuesto. Pero también hay un lado creativo. Entonces, eso es difícil distinguirlo, pero es importante distinguirlo. De hecho, es de lo más importante distinguirlo. ¿Hasta dónde estoy tomando clases por toda la vida en un sentido técnico y hasta dónde estoy tomando tutorías por inseguridad como creador? Es muy cierto. Eso es muy cierto. Aparte, si la música no la controlan instituciones gubernamentales o instituciones académicas, creemos que no tiene respaldo. No es lo mismo, como tú lo decías, ¿no? Las cartas que te respaldan, de decir, tales personas respalda a este músico a que realmente puede hacer lo que hace. Creo yo que el mejor respaldo que puedes tener es tu seguridad propia y aparte la aceptación del público. Claro. Si el público está aceptando lo que haces, ¿quién te puede venir a decir que no está bien lo que estás haciendo? Sí, por supuesto. Y más porque, voy a decir algo que es muy evidente, pero luego se olvida, ¿no? Por ejemplo, y esto es muy de abogado, no lo puedo evitar, también es parte de mí. Hay un registro federal de profesiones, ¿sí? Este registro expide las cédulas profesionales. Hay profesiones que requieren la cédula profesional para ejercerla. Por ejemplo, la medicina o el derecho. ¿Tú cómo crees que te vas a animar a que te haga una cirugía un cuate sin cédula profesional médica? Porque si se equivoca este compadre o esta comadre en la cirugía, te puedes morir. Si se equivoca el abogado, puedes perder tu casa. Pero si el músico se equivoca, no le va a pasar nada a nadie. O sea, de un mal concierto nomás sales enojado, quizá, a lo mucho, ¿no? Devuélvanme mi dinero, no sé, pero no te pasa nada, ¿no? Es lo que yo digo. Luego veo tanto esta aprensión de, eso no se debe hacer, no hagas eso en Mozart, no dirijas Mozart así. Pues, ¿y quién se muere, por amor de Dios? O sea, ¿cuál es el problema? Y esto tiene que ver con las cartas credenciales, ¿no? O sea, Claro. al final tocas o no tocas, compones o no compones.
no me importa quién sea, si tienes doctorado, Totalmente. ¿no? Luego de pronto vemos estos, yo lo veo mucho en la composición, ¿no? Ese es mi mundo, más que nada. Ahora pues estoy en la dirección de orquesta, pero estoy más, he tenido más experiencias con los compositores y de pronto tienes estos grandes cuates, ¿no? Una vez me tocó una clase maestra con un compa que estaba haciendo el doctorado en Polonia con el mismísimo Penderecki, y nos presenta una sinfonía que estaba componiendo y pone una partitura, la proyecta atrás de él y dice, les voy a poner la partitura para que puedan entender la obra. Y dije, no, pues si yo fuera un niño que no sé leer partituras o fuera un contador, estoy excluido absolutamente del público posible para apreciar tu obra. Entonces, ¿a quién le estás componiendo? Claro. ¿A quién le estás componiendo? ¿A 3 estudiantes de composición académica? Ni siquiera un cuate que canta pop, que debe ser hasta más honesto. ¿A quién le estás componiendo? Es paradójico, ¿no? A veces las credenciales que acreditan. ¿Quién te acredita como Aparte, maestro? tenemos que entender que no es lo mismo. O sea, no es el mismo en ninguna parte del mundo. Es igual que en México. O sea, bueno, en ninguna parte es igual que otra. Eh, México, creo yo, somos un público muy melódico, somos un público muy, muy armónico, un público que las melodías, que las ves a la gente silbando en las calles ciertas melodías, no te vas a ir por una parte, pues a lo mejor tan extremista y quitarles melodía, quitarles armonía y presentar cosas muy experimentales y la gente las va a aceptar como si nada. O sea, la gente aquí lo que quiere es ir a escuchar algo que les guste. Creo yo que es la mejor manera de atrapar al público aquí. Sí, y también lo que pasa también, y esto lo habíamos empezado a platicar en esta entrevista que se nos cayó la En, en, comunicación, en pero en la bis. eh, en la BIS, lo que yo refería de la comunidad y de la cultura, ¿no? Uh -huh. También decir esas cosas. Hay mucho en el ámbito de la composición académica, mucha ideología, ¿sí? Y está bien, y es normal, pero hay que ver los alcances de esa ideología. Y voy a contar una anécdota de ejemplo, solo como para esto, y ahorita quisiera tocar otro punto. Una vez llego a una reunión con amigos músicos, era una reunión para tomarnos unos mezcales, ¿no? Antes del COVID, una reunión de viernes, vaya, nadie iba ahí a filosofar, y yo, bueno, yo no, y llego y están oyendo Varese, ¿no? Yo, bueno, pues está bien, la reunión con Varese, pues, qué extraño, Cada quien. cada quien está bien, no pasa nada, pero sí, el compa que estaba, poniendo la música, pues traía como mucha pretensión de, miren, yo escucho Varese. En algún momento se distrae, se va al baño y pues ya varios dijimos, es el momento, ¿no? Entonces, pusimos otra cosa más normal, pues sí, normal, pues normal quiere decir lo que por regla general pasa y por regla general casi nadie escuchaba ese, ¿no? Este, Así en una reunión, vaya, Y y menos entonces, tomando mezcal. bueno, sí, o sea, mucho menos, y platicando de tonterías, ¿no? Y regresa y lo quita y se infarta y entonces dice, ahora sí, les voy a mostrar la música del siglo XXI. Y pone la grabación de un amigo suyo en un concurso de composición, ya sabes, una obra ahí de alguien, completamente experimental, atonal, no sé, o sea, una cosa más onda Stockhausen. Y yo le dije, ¿cómo crees tú que esa es la música del siglo XXI? La música del siglo XXI, te guste a ti o a mí, es Maluma. Eso es lo que oye el mundo. O sea, lo que tú me estás poniendo es representativo de el nada de por ciento de la cultura humana actualmente. Porque la cultura es todo, ¿no? La cultura es a qué hora te levantas, cómo te vistes, si te bañas o no te bañas, con qué comes, qué comes. Por ejemplo, en México, ¿qué nos identifica mucho a nivel cultural a casi todo el país? La tortilla, ¿no?
mexicano necesita una tortilla para comer a gusto, o picante, agua de Jamaica, no sé. Eso es la cultura. Todo lo que hacemos tiene una manifestación cultural. Y esa cultura se reproduce en casa. O sea, ¿por qué yo soy tan adicto a las tortillas y al picante? Pues porque en mi casa así se come. Y así mis papás me enseñaron a comer. Sin saberlo, están reproduciendo la cultura. Hace unos días yo puse mi ofrenda de muertos porque en mi casa siempre la hemos puesto. ¿Sí? Esta música experimental, atonal, etcétera, que académicamente tiene mucho peso y que se cree un paradigma, solo es cultura que solo se reproduce en la universidad. No se reproduce en casa, no se reproduce en centros comunitarios, se reproduce en la universidad. Es cultura universitaria. Y esa cultura solo le pertenece a los universitarios y es muy válida. Habrá muchas tradiciones en las universidades. En la Libre de Derecho, donde estudié Derecho, hay muchas tradiciones y hay mucha cultura de la escuela. Pero es cultura que nos da identidad a los que estudiamos ahí y ya. Pero yo no puedo decirle al mundo que esa es la cultura del mundo. Entonces, siendo uno músico, si yo me subo a la combi todos los días, al camión, voy en el carro, voy a una fiesta y estoy escuchando cumbia, salsa, rock, de pronto tecno, luego mi familia pone en esto, aquello, de rancheras, lo que sea, y estoy todo el tiempo sujeto a cadencias tonales, ¿por qué me dicen que no puedo componer así, por ejemplo? ¿No? Ese fue el problema que yo tuve en la escuela de composición. Y esto regresa a lo que tú estabas diciendo del público. El público sí tiene una cultura. Y la cultura, en México al menos, sí es muy tonal y modal. Completamente. Así es la música, que se escucha popularmente. Esa es la cultura palpable. Por eso la respuesta del público ante música que está más parecida en su idioma, ¿no? Claro. Están escuchando su idioma, están escuchando lo mismo, en esencia, y por eso la respuesta es diferente. Entonces, yo respeto mucho la música experimental, respeto mucho esta música que está muy acompañada de las credenciales académicas, que casi las carreras de los músicos que se van hacia estas corrientes dependen de ir acreditando cada vez más cosas, de tener cada vez más credenciales. Yo respeto mucho eso porque claro que se hace una gran exploración del fenómeno sonoro y musical, claro que hay muchos cuestionamientos importantísimos, pero tampoco puedo afirmar, como se me afirmó a mí en una reunión, que esa es la música del siglo XXI. No. Y eso no tiene nada que ver con las credenciales. Creo que no. Hablando de la orquesta de cámara, van a estar presentándose el día de mañana, 13, en el Festival de la Música de Morelia. Es correcto esto, ¿verdad? Sí, sí, es correcto. La verdad estamos muy contentos con esto. Creemos que es un gran logro para la orquesta. Lleva ni siquiera un año de haber sido fundada y estar invitados a participar en esto es muy importante para nosotros. El Festival de Música empieza un poco después formalmente, pero tiene actividades previas. Una de esas actividades previas es un coloquio de musicología que siempre se hace para inaugurar el festival, para antecederlo. En este caso está dedicado a Beethoven, por supuesto, por ser año Beethoven. Claro. Estamos celebrando 250 aniversario de su nacimiento. Y para clausurar el coloquio, la orquesta fue invitada a tocar. Vamos a estar participando con el Concerto per Molti Instrumenti de Vivaldi, el RB 569, con solistas de la orquesta. De hecho, en esta obra no voy a estar dirigiendo yo, está al frente el concertino como solista. Es un concierto para varios solistas, tenemos 2 cornos, 2 oboes y el violín, pero el violín es el solista más sobresaliente, ¿no? Digo, normal por ser de Vivaldi el concierto, lo más probable es que él haya sido ese solista sobresaliente. Entonces, en este caso, el concertino, el maestro César Reyes, va a ser quien va a abrir el concierto, toda la presentación, él mismo al frente de la orquesta, y después vamos a presentar una obra mía que se llama La Oaxaqueña, que es una obra que está dedicada a la Camerata Oaxaca, que fue por comisión de ellos y que disfruté mucho componer, se va a presentar.
Y por último, vamos a estar cerrando con el concierto para piano número 3 de Beethoven. La solista va a ser la maestra Ana Paula Rojo Muro. Y bueno, esto pues ya para cerrar la conmemoración a Beethoven con este gran concierto en do menor, que además también es importante señalar, nosotros como orquesta de cámara tenemos una dotación regular de las cuerdas, 2 oboes y 2 cornos. Para este concierto número 3 de Beethoven, Sala Chopin también nos aprobó extender la orquesta para varios programas, no solo sino ya de aquí todos los que tenemos hasta fin de año, que son otros 3. Vamos a estar tocando con una orquesta extendida, propiamente una orquesta sinfónica, por así decirlo, ya por toda la dotación de alientos, ¿no? Porque ahora pues tenemos de invitados también a 2 flautas, 2 trompetas, 2 clarinetes, 2 fagots y el timbalista para poder tocar este repertorio, ¿no? Entonces, pues estamos muy, muy contentos con esto. También para mí, pues es una gran dicha poder dirigir una orquesta ya también más grande, más extensa, más rica en sonoridades, ¿no? ¿En dónde van a transmitir el concierto? A través de las redes del Festival de Música de Morelia. Ahí en las publicidades está tal cual así, en el Facebook Live, etcétera, del Festival de Música. Igual lo estaremos compartiendo aquí en las redes sociales de Conecme de México y de Canal Cultura México para que la gente pueda tener acceso a este concierto que se escucha muy interesante. A mí en lo personal, el concierto 3 de Beethoven es mi favorito, entonces no me lo voy a perder. Aparte, la he escuchado solamente una vez, pero es una excelente joven pianista también a quien tienes de solista, entonces valdrá mucho la pena escuchar este concierto. Antes de despedirnos, 2 cosas, tradición, hablábamos ahorita de tradiciones, ya tradición en el programa en Coneme de México, bueno, primeramente pedirte, ya hemos hablado de varios, pero un consejo para todos aquellos que van comenzando la música, que quieren entrar a este mundo de la música, ¿qué les puedes aconsejar desde tu perspectiva y desde el lugar en el que te encuentras ahora? Pues que busquen siempre enriquecerse a nivel técnico, que recuerden que la técnica nos hace libres, pero que pongan la técnica al servicio de sí mismos, de su propia personalidad y su libertad creativa. Precisamente, si la técnica nos hará libres, no es para entregársela a ninguna ideología, es para entregarla a nuestras necesidades artísticas. Eso es lo que podría decir. Excelente consejo. Y Juan, maestro, antes de despedirnos, la pregunta oficial de Coneme de México. Tenemos una pregunta con la que cerramos todos los programas. La pregunta es la siguiente. Si hubieras tenido la oportunidad de conocer a algún compositor de música mexicana, ¿a quién te hubiera gustado conocer? A Silvestre Revueltas. Revueltas va apuntando. Empezó Manuel M. Ponce. En la primera temporada Manuel M. Ponce era top, pero ya Revueltas le está cerrando el paso. Sí, la verdad sí, soy más afín a Revueltas que a Ponce, sin duda. Fíjate, lo curioso es que yo decidí a José Alfredo Jiménez. Ah, increíble, increíble. Sí, también. En una de esas. Ese sí es más para los mezcales. También, ¿no? Ese también me hubiera gustado mucho tomarme Ah, un mezcal con Álvaro Carrillo. Sí, claro que sí. Claro que sí. Maestro, pues no me queda más que agradecerte por aceptar la invitación nuevamente. Una excelente plática, la verdad, la pasé de maravilla. Espero que también la hayas pasado tú. Sí, Y las puertas de Coneme de México quedan abiertas. Esperemos seguir en contacto con la orquesta y sigan adelante con este maravilloso proyecto. Muchas gracias, gracias por la invitación. Y pues también a nombre de la orquesta, gracias por esta invitación a mí y a la promoción que se está haciendo, y pues invitar a todo tu público, ¿no?, a que nos esté siguiendo en las redes de la orquesta, el Facebook Orquesta de Cámara del Sinsuni y en el Instagram Orquesta Sinsuni. Ahí estamos constantemente publicando nuestro contenido. Y pues de nuevo, muchas gracias, Michelle, por esta invitación, lo disfruté mucho y pues ahí estamos en comunicación.
Vamos a dejar aquí las redes para que la gente tenga acceso y pueda conectarse con ustedes. Vale mucho la pena, son contenidos muy interesantes. Hoy en la mañana, de hecho, estaba escuchando algo de música que habías compartido, algunas improvisaciones en tu Instagram. Entonces, está interesantísimo. Por ahí les dejamos las redes. Vayan, que lo sigan. Y bueno, nuevamente, muchas gracias. Que tengas una excelente tarde. Muchas gracias. Igualmente, saludos a todos. Hasta luego. Saludos. Espero que hayas disfrutado esta entrevista tanto como lo hicimos nosotros aquí en Con M de México. No olvides seguir sintonizándonos todos los jueves a las 2 de la tarde. A veces puede que se nos vaya un poquito la hora, como el día de hoy, que tenemos a veces algún ligero problemita por ahí, pero todos los jueves tendrás tu episodio de Con M de México. Entonces te invito a que sigas sintonizando y como lo dije desde el primer episodio y en las cápsulas que he estado publicando, cualquier proyecto que quieras que llegue a los oídos del público de CONEME de México, comunícate con nosotros, las puertas están abiertas y te estaremos esperando con muchísimo gusto. Nuevamente agradezco a la gente que nos escucha, bien sea por Spotify, bien sea por YouTube, por Facebook. Muchísimas gracias. Y no fuera por ustedes, esto no se podría seguir realizando. Se despide desde los micrófonos Michelle Vega. Que tengas una excelente tarde. Hasta luego.